porque en definitiva tengo que tener una nota de parcial, porque si no, con los trabajos prácticos que van haciendo, más las presentaciones que les va a tocar hacer, con eso ya vamos a estar bien con las notas. Entonces, les cuento para que ustedes sepan las modificaciones, cómo quedaron. Cuando abran el mail lo van a ver, que es hoy el trabajo, o sea, un repaso en 1 hora del tema producto, con todos los componentes que contiene la variable. Tienen las consignas para hacer el trabajo práctico, con la entrega el día 26/4, yo no le había puesto la fecha, pero ahí les mando, es el martes que viene la presentación, y el sábado 23 vamos a hacer las presentaciones de la parte de importación en los grupos 1 a 5 para controlar, corregir, ver que estén bien hechas y poder avanzar con la segunda fase, y las presentaciones de los grupos 6 a 11 van a ser el día 26. El sábado 30 vamos a tener un tema especial, una clase especial de corrección para el grupo de servicios para poder definir bien que estén todos los componentes del trabajo práctico, y ahí esos son los cambios que hubo hasta ahora. La otra diferencia es que el día que estaba puesta una clase para ver el tema de precio y un repaso de logística con un trabajo práctico nuevo, y eso va a ser vía envío de material de las presentaciones, de texto y de una lectura, lo van a hacer ustedes en su casa. El martes 3 de mayo vamos a ver el tema de comunicación, posicionamiento, diferenciación de la oferta con un trabajo práctico, y el sábado 7 va a ser el parcial. Ya con eso vamos a estar bien encaminados, ya vamos a estar terminando a un mes de terminar un mes y medio de terminar el cuatrimestre, tenemos las próximas correcciones, y luego las exposiciones por grupo vamos a tratar de llegar sin ningún tipo de dudas, acompañando todo el proceso de ustedes para que hagan una presentación de excelencia con algunas cosas que seguramente les vamos a señalar en las correcciones. ¿Estamos? Les voy a... ¿Tuvieron oportunidad de ver, de abrir las presentaciones? Profe, ¿le puedo hacer una consulta? Y haga. Entonces, lo del sábado 23 y el martes 26, que son las presentaciones, eso sería para los grupos que tienen mercadería, ya que lo de servicio es el sábado 30, ¿no? Sí, sí, pero si tienen alguna duda o algo, los grupos, para poder llegar mejor a las presentaciones, las Ah, podemos bien. plantear ahí también, ¿eh? Ah, bueno, genial. Es más, si alguno que por ahí tiene alguna cuestión que le quiere plantear, la quiere presentar, o tiene alguna duda de cómo lo tomamos también, porque me parece importante que vayamos avanzando de un modo equilibrado con todos los equipos para llegar bien a las presentaciones. Y es más, me gustaría que también quienes tienen servicios puedan visualizar las presentaciones de sus compañeros, porque va a haber detalles que uno va a explicar sobre las correcciones, que les van a Sí, servir para aprender y a utilizar mejor, aprender a utilizar mejor las bases de datos y a cómo se hace la presentación y análisis de datos con esta base. Así que me parece importante, de la misma manera que yo trato siempre de que estén todos los grupos prestando atención, porque no siempre las correcciones son las mismas para los grupos y siempre van aprendiendo unos de otros de correcciones que por ahí van sumando al conocimiento en general. genial, gracias. No, por favor, les estaba preguntando si habían tenido oportunidad de ver cómo estaban configuradas las presentaciones estas. Vamos a hacer un repaso breve. Siempre a mí, cuando empezamos a hablar de cualquiera de las variables, me gusta hacer un repaso de algunos conceptos para seguir machacando e insistiendo, para que ustedes, cuando ya sean profesionales y salgan y tengan que discutir, sepan cómo manejarse con algunas cuestiones y que se las sepan casi de memoria de lo molesto que es uno. De hecho, les cuento, en trabajo que tuve que presentar ahora, tuvimos que leer definiciones de marketing de no menos de 10, 12 autores y evaluarla, y yo puse en tela de juicio y en discusión, y propuse esta que obviamente no estaba, porque esta persona que hizo esta definición era docente de la ULU, no escribió libros al respecto, entonces no estaba entre los libros que habitualmente uno estudia como los gurúes del marketing, y propusimos la discusión, yo propuse la discusión de
desarmar cada una de las definiciones, y realmente cuando terminamos de la discusión vimos que esta definición de marketing por ahí era la más completa de todas en cuanto a el modo en el cual abarcaba la definición completa y las acciones completas del sistema de comunicación. Es bastante interesante y fue muy productiva la discusión que se generó. Decíamos también, más allá de esta definición, que el punto de partida, como lo concebimos actualmente, y que es importante que lo podamos entender así, el punto de partida de todo el proceso de comercialización es el consumidor, el público objetivo. Y ahora vamos a ver también, cuando uno hace el desarrollo de un nuevo producto o el restyling de un producto existente en el mercado, a partir de donde se hace, y vemos que hay diferentes posibilidades de avanzar, pero siempre de alguna manera tenemos que tener en cuenta cómo va a reaccionar y cómo se comporta y qué necesidades tiene el consumidor o el público objetivo con el cual nosotros empezamos a trabajar. Hoy justo estábamos hablando de una empresa que tiene el 80% del mercado de extrusión de aluminio. Comenzaron como una empresa que hacía aberturas de aluminio mayoristas con equipo de diseño propio y se la vendía a productores, a vendedores, a intermediarios, a fábricas de aluminio, de aberturas de aluminio, y después fueron diversificando y abriendo diferentes líneas de negocio siempre dentro del material ese. Y ahora estaban analizando una nueva línea de negocio, y la principal preocupación del industrial eran fundamentalmente dos. Primero, cuestiones de diseño y de competencia en cuanto al producto, al material con que se hacían. Estaba incursionando en la línea de todo lo que sean estructuras para el agro, invernáculos, para cultivos bajo cubierta, floricultura, horticultura, avicultura, criaderos porcinos, etcétera, que está en su mayoría, se está trabajando con acero, con hierro galvanizado o con madera. La incursión del aluminio es un producto nuevo, que es más liviano, tiene otras características, y a él le interesaba fundamentalmente ver cuáles eran los segmentos que iban a poder comprar esto, cuál era el tamaño del mercado potencial y del real, y fundamentalmente cuáles eran las ventajas competitivas que tenían respecto de un producto y otro, en cuanto a peso, a durabilidad, a posibilidad de limpieza, a posibilidad de armado modular, etcétera, etcétera. La verdad que está bueno porque en realidad uno va viendo en conversaciones con cualquier empresa que todo el tema de la conversación, en el tema de la planificación del negocio, en el tema de el análisis de los sistemas de comercialización, potenciales clientes, todos giran en torno de todas estas cosas que nosotros estamos viendo. Y en más o en menos siempre vamos trabajando con las diferentes variables, pero sobre todo con la identificación de las necesidades y los beneficios que esperan los clientes y potenciales clientes. Las preguntas eran: ¿por qué alguien que tiene o está acostumbrado o ya trabaja desde hace años con equipamiento de hierro galvanizado se pasaría a hacerlo o a usar otro que puede ser un poco más caro, que está construido en aluminio? ¿Qué beneficios espera y cómo podemos diferenciarnos del resto, tomando en cuenta que siempre va a ser un poquito más caro? Entonces, ese era el trabajo, era en función de la demanda o la expectativa que podían tener los potenciales clientes y cómo hacer, mediante una de diferentes estrategias de manejo de las variables, que estos clientes generen una apreciación diferente hacia un producto nuevo. Y la verdad que todas las discusiones que uno genere con empresas alrededor de nuevos productos, nuevos mercados, nuevas líneas de negocio, vamos a trabajar permanentemente con todas estas variables, con el entorno, con los ambientes, con el mercado, la segmentación de mercado, diferenciación y posicionamiento. 1 hora y media de charla trató siempre alrededor de todas estas variables que venimos viendo en estas clases. Por eso es importante que ustedes conozcan y tomen estas cuestiones conceptuales y sepan
que estas son herramientas para que ustedes diseñen estrategias de negocio. Y esa es la parte interesante. Y ahí en el medio se metía la competitividad externa, la posibilidad que nosotros tenemos, si armamos buenos diseños, de exportar modularmente los kits para armados a otros países de América Latina. Ellos dicen que ya tienen la experiencia de exportar todo lo que es, ¿cómo le llamaban? Aventanamiento para, son autopartistas, para todo lo que son colectivos, camiones, etcétera. Ellos hacen toda la parte de las ventanas. Son proveedores oficiales de Toyota, bueno, una serie de actividades sumamente interesantes, y están exportando a Bolivia y a Paraguay este tipo de equipamiento, o sea que ya tienen el ejercicio también, y ellos siempre conciben y piensan en función de la competencia no local, sino global. O sea, ellos trabajan una determinada calidad, que es lo que les decía el otro día, la importancia de trabajar con comercio administrado, subir los umbrales de exigencia respecto de las normas de calidad para evitar que entren competidores de mala calidad de afuera y nos rompan el mercado con precios bajos. O sea, hay una serie de cosas que en las empresas grandes, las industrias más importantes, aun cuando sean pymes, las están trabajando. Y nosotros tenemos que acostumbrarnos a eso también. O sea, me parece interesante que en la medida que ustedes vayan charlando con cualquier empresario, en cualquier empresa, o visualizando cualquier plan de negocios, ustedes siempre van a ir viendo cómo se comportan y funcionan estas variables. Y lo más importante de todo es que ustedes sepan que estas variables ustedes las pueden manejar, las pueden diseñar, las pueden utilizar en la medida que ustedes generen estrategias creativas de negocios con el manejo de estas variables. Decíamos, ¿por qué las necesidades, deseos y demandas que tenemos los seres humanos y qué es la definición de cada uno? Las variables que intervienen en el mix de marketing, nosotros vamos a tratar hoy del producto, y una frase que me gusta, que considero que es interesante, que es el pensar global y actuar local. Esta charla que tuvimos hoy de 1 hora y media con este empresario tenía que ver con esto, con un pensamiento global, porque no podías dejar de lado las características del mercado, del ambiente, de lo que sucedía. Hablamos de normativa, hablamos de políticas, hablamos de incentivos, hablamos de financiamiento, hablamos de líneas de negocio. Fuimos tocando todas estas variables que todo el tiempo estamos tratando. Y ahí vemos la importancia de lo que yo les decía, aun cuando una empresa comienza a desarrollar actividades en el mercado doméstico, necesariamente tiene que tener un pensamiento global, porque no están solo compitiendo, las fronteras físicas se cayeron, y nosotros estamos compitiendo, aún en el mercado interno, estamos compitiendo con empresas que hacen lo mismo o ofrecen los mismos productos al mercado o servicios que los que hacemos nosotros. Entonces, necesariamente tenemos que tener este tipo de pensamiento. Vimos los ambientes y la influencia, y tenemos la definición de producto. Uno puede tomar diferentes autores y es más o menos lo mismo. Siempre tenemos en cuenta que cuando hablamos de producto en términos generales en comercialización, hablamos de producto o servicio, y vemos que hay una serie desde el producto puro hasta el servicio puro, con un grado de matices y grises en el medio, porque en general para brindar los servicios yo necesito el correlato de infraestructura física para poder brindarlo en términos generales, la mayor parte de los servicios, salvo lo que sea un servicio puro. Pero siempre necesito de algún grado de intermediación, uso tecnológico, qué sé yo. Lo que dicen, el servicio puro que se puede considerar como puro es una cobertura, un seguro. Pero no obstante, para brindar el seguro yo tengo que tener algún grado de financiamiento, tengo que tener equipamiento para la atención, tengo que tener una serie de cosas que tienen, son bienes o una parte de producto para poder brindar ese servicio. Acá hay una línea que uno puede ir analizando y visualizando de lo más tangible hasta lo intangible. Y me quiero detener acá, que me parece que es, y insisto, porque la otra vez le decía, en la medida que nosotros descubramos o identifiquemos esto,
el producto básico, nuestro producto esencial, a partir de ahí podemos empezar a decir y a definir que todo lo otro que hagamos en general va a estar, no sé si bien hecho porque hay que hacerlo bien, pero sí sobre bases ciertas de qué es, desde dónde hacemos el trabajo que tenemos que hacer. La identificación del producto esencial o básico, que es el beneficio que nosotros estamos entregando de acuerdo a las expectativas que tiene el cliente, es elemental el descubrimiento y el desarrollo de esa idea para poder hacer bien después la fijación de precios, las acciones de comunicación, el diseño de los canales de comercialización, etc. Si yo entendí esto, entendí todo. Fundamentalmente, yo creo que es una de las cuestiones que me preguntan cuál es el tema más importante que considero más importante para que cualquier estrategia de comercialización internacional, para que cualquier estrategia de marketing tenga realmente éxito, suponiendo que yo voy a hacer todo el resto bien. La parte más importante, sin ningún tipo de dudas, es la definición de cuál es el servicio que yo estoy brindando, cuál es el producto esencial que yo estoy entregando al mercado, qué es lo que compra el cliente cuando está adquiriendo mi producto, cuál es la expectativa y el beneficio que espera el cliente y cómo interpreto yo y qué solución le doy. Fundamentalmente eso. Después podemos competir acá en el producto real, yo lo puedo hacer con un diseño diferenciado, me puedo diferenciar en los materiales, en los colores, en la textura, en el diseño, que eso también se nota porque es lo que yo estoy entregando en la medida que sea un producto físico, es lo que yo estoy entregando y lo que el tipo se lleva en una cajita y en un paquete o lo que le llega a la casa. Pero fundamentalmente lo que yo quiero que además que le guste eso, el uso para el cual el cliente adquirió ese producto o el beneficio que esperaba obtener cuando adquirió ese producto, realmente eso es lo que me interesa y donde tengo que poner el foco, enfocarme específicamente en la comunicación de esa situación. Luego, en la medida que uno trabaja en determinados sectores donde los espacios de diferenciación son muy pequeños en precios, en prestaciones, en diseño, en un montón de estas cuestiones, yo tengo que empezar a diferenciarme con algún grado de entrega de valor adicional, como puede ser una financiación, una promoción, un descuento, una serie de cuestiones que yo utilizo como estrategias para que me elijan en situaciones de paridad o equilibrio. Por ejemplo, el tema de yo tengo que comprar una cocina, una heladera, los electrodomésticos, una heladera. No hay mucha diferencia en cuanto a prestaciones. Estamos hablando, obviamente, no de la de 2 puertas, con super freezer, con canilla en la puerta y toda esta historia, sino estamos hablando en términos de competencia de mismo rango, de prestaciones, de capacidades, etcétera. Son todas más o menos parecidas, más o menos el mismo precio. En general uno, ante eso, termina decidiendo, definiendo por aquella que nos brinde una mejor financiación, un mejor descuento por pago contado, una garantía diferenciada del resto. Un poco eso es lo que termina haciendo la decisión en los productos que son bastante similares. Si estamos hablando en general de indumentaria muy exclusiva, ya entran a tallar o a jugar otras cosas, porque si yo voy a elegir, no sé, un suéter tejido a mano, con bordado y con no sé cuánto, va a ser diferente a algo industrializado. Entonces yo por ahí empiezo, no me importa tanto la financiación o el valor o el descuento o lo que sea, sino que me interesa más el producto real, la exclusividad, la originalidad, etcétera. Otro tipo de cosas que yo pongo en la balanza y hacen que uno termine de definir. ¿Van entendiendo esta parte? Miren, si a mí me preguntan o me dicen, tenés que dar solo un tema que lo entiendan y que en función de eso después estudien y hagan lo que quieran, yo me centraría 10 clases en esto, en hablar, en ejemplificar, en trabajar con esto. Me parece sumamente importante. ¿Alguno tiene algo para acotar, preguntar, decir al respecto? ¿Alguno que haya leído la transparencia, la presentación o que se recuerde de cuando lo vio el año pasado?
pueden abrir si quieren o ponerlo en el chat, como quieran. Profe, Profesor, yo me acuerdo habla que habíamos Néstor. hecho una Perdón. referencia con respecto a Mercado Libre, pero Sí. bueno, cuando quisimos asociarlo a producto real, Mario nos había dicho que era producto aumentado, lo que ofrece Mercado Libre con Mercado Pago, que podés pagar, como que te da otro servicio, y él nos había dicho que era producto aumentado, puede ser. Sí, por ejemplo, a ver, eso es la adición de servicios. Sí, y los envíos, que ya lo tenés para contratarlo ahí mismo, no es que tenés que vos contratar un flete para el producto que compraste y todo eso. En realidad es buenísimo estudiar. Miren, la mayor cantidad de innovaciones que se están dando alrededor del producto no es en general alrededor del producto físico en sí, sino de la cantidad de servicios adicionales que facilitan la adquisición de ese producto. Entonces, estos servicios, o sea, el negocio de Mercado Libre fue migrando desde ser una simple plataforma para la compra y venta de artículos usados entre particulares, porque así nacieron. Es más, era un sitio, se llamaba Mercado Libre, en ese momento nacieron al mismo tiempo dos empresas. Mercado Libre, ustedes son muy chicos si no recuerdan seguramente, pero en ese momento nacieron Mercado Libre y De Remate. De Remate era un sitio de subastas online donde alguien ponía un producto usado y se iba haciendo tipo de remate, qué sé yo, durante 10 días. Entonces era bastante engorroso, pero era muy atractivo, estaba muy bueno porque era todo innovador, era novedad, etc. Mercado Libre intentó iniciarse así, pero rápidamente migró a que no sean subastas, a no ser un sitio de subastas, sino a ser un sitio de compra-venta de artículos usados entre particulares. Y después fue migrando del foco del negocio a... era tan fuerte como plataforma de venta, tuvo un crecimiento, un desarrollo, una estrategia de crecimiento tan importante, que evolucionó tan rápido en un corto periodo de tiempo, fue tan aceptado por el público en general, que pasó a convertirse en una vidriera, en una plataforma de venta para todo tipo de empresas, no solo para los particulares, y empezó a sumar servicios. Hoy el negocio de Mercado Libre es un negocio financiero y logístico. Todo lo otro quedó adicionalmente y es necesario, pero el foco está puesto en el desarrollo de Mercado Pago y Mercado Envío, a tal punto que migró a la vida real, hizo el camino inverso que hacían todas las empresas que veían cómo su empresa física, su producto físico pasaba al mundo digital. Se llamaba, en un momento el pase ese se llamaba Bricks and Clicks, Bricks and Bits. Era de pasar del mundo real de los ladrillos del bricks al bit, que era la digitalización de ese producto. Mercado Libre hizo el camino inverso. Ese desarrollo que hizo para la comunidad y el mundo y la plataforma digital migró a ser un servicio en la vida real todo el tiempo, y hoy tenemos posibilidad de pagar con Mercado Pago fuera de la plataforma en múltiples aplicaciones. Y Mercado Envío también vino a facilitar rápidamente el tema logístico, y vieron que se podían en realidad tomar un poco el modelo de lo que hacía Amazon. Amazon también nació siendo una librería digital y pasó a ser ahora un almacén mundial, hasta con flotas de aviones propios para la propia logística. O sea, es fenomenal el análisis del desarrollo de esas compañías. Lo mismo pasó con eBay, algo parecido pasó con AliExpress. O sea, todas estas plataformas son dignas de estudiarlas, porque son los cambios que dieron vuelta a la situación del comercio internacional en general, desde mediados de los años 90 hasta hoy. O sea, en los últimos 25 años dieron vuelta las posibilidades de generación de negocios internacionales, dándole estructuras diferenciadas, servicios diferentes, facilitando los procesos, con la aparición de courier, etc. La verdad que es fenomenal poder analizarlo. De hecho, miren, el jueves a la tarde, en una reunión de la Comisión de Plan de Estudio, yo estoy como representante de profesores, se van a hacer algunas modificaciones en el plan de estudio,
sobre todo algunas materias, para ayornar gran parte de los temas. El plan nuestro tiene 25 años, y la verdad que es parte de lo que hablamos el otro día. Hay un montón de cuestiones que están sucediendo, y que por ahí ustedes las toman porque los docentes los metemos en el medio de los temas, pero no porque esté taxativamente expresado en el programa. Y nosotros necesitamos que ustedes salgan preparados para, con el material, los conocimientos, el bagaje de conocimiento y el profesionalismo suficiente para poder actuar en el mundo hoy, con todas las posibilidades y los cambios que se generaron en los últimos 20 años, sobre todo con el impacto de las nuevas tecnologías. Así que parte de eso se va a tratar, sin que a ustedes se les modifique la vida, sino que se les facilite y que los puedan salir mejor preparados. ¿Alguna otra cuestión que quieran? Creo que Néstor por ahí había tomado la palabra y lo corté. Sí, quería hacerle una consulta, que cuando usted habla de niveles de productos, por lo menos yo tengo una referencia, unos años atrás, digamos, hablaban de las exportaciones, importaciones de los productos, como le dicen, productos masivos, selectivos y la premium. Entonces ahí se modificaban el precio, todo, pero digamos el producto era el mismo, el envase lo mismo, pero digamos iba a diferentes sectores con diferentes precios, y lo que usted está confirmando, la logística era diferente. Entonces el precio se encarecía, pero la calidad era muy poco y nada la modificación. Mi Sí, pregunta es esta. en realidad lo que estamos viendo acá, cuando hablamos de niveles de productos, yo no estoy hablando de calidad de un producto mejor, peor o algo. Yo hablo de niveles porque es la identificación que yo tengo que hacer para saber qué realmente, cuáles son los lugares donde yo tengo para actuar y trabajar. Fundamentalmente el producto esencial o básico es la identificación que yo hago de la expectativa y el beneficio esperado por el cliente. Yo tengo que entender eso. Una vez que yo entendí eso, ahí después empiezo a trabajar en función de eso, empiezo a trabajar con el producto real, entendiendo además que hay diferentes productos que satisfacen diferentes necesidades. Y ahora vamos a ver, creo que por acá tengo un ejemplo, el producto básico, beneficios buscados por los clientes. No sé, el deleitarse con el chocolate, en hacer un regalo. Hay gente que lo usa para tener energía, hay gente que se divierte con los bebés que se enchastran, hay gente que lo usa como insumo para su negocio, hay gente que hasta se lo unta en la cara porque alguien dice y cree que es bueno darse un baño para la piel, un baño de chocolate. Hay de todo. Entonces yo tengo que identificar cuál es mi segmento y dónde yo voy a actuar y a trabajar en función de eso, y yo puedo trabajar y dar respuestas con productos reales. Una caja de bombones que además completa el packaging, siempre completa y forma parte del producto. El cacao lo puedo poner, el chocolate o el cacao en polvo, lo puedo hacer natural, lo puedo hacer en modo de tableta, lo puedo hacer, miren la cantidad de variedades que tienen en una góndola. Entonces yo puedo ir identificando, en la medida que yo voy identificando diferentes públicos, diferentes beneficios esperados, voy trabajando con diferentes productos reales. Voy desarrollando, diseñando ese producto real específicamente para ese beneficio esperado y buscado. Acá hay otro ejemplo, beneficios esperados, paseos, transporte, deporte, viajes, trabajo, no sé, y la movilidad, el vehículo que es una moto. Yo en función de este análisis que hago de para qué usan, qué beneficios esperan obtener los usuarios de una moto, yo empiezo luego a trabajar con el producto real. Si yo estoy detectando que alguien espera competir en carreras de motocross, no le voy a vender una Harley porque no la levantás 5 centímetros del piso. Tengo que hacer un vehículo ágil con una potencia determinada, etcétera, etcétera. Y esto es un poco lo que yo quiero que ustedes vean. Y el producto aumentado sería como lo final, lo que yo comercializo. No, vos tenés primero la identificación de la necesidad. Luego vos en función de eso haces el diseño del producto adecuado que responda a esa necesidad que vos detectaste en el usuario, en el consumidor. Y además, en un momento así, por ejemplo, lo que haces es cuando tenés paridad
no sé, te doy un ejemplo, en la parte de competencia. Vos tenés diferentes marcas de moto en carreras de motocross y lo vemos en cualquier gran premio o carreras de moto y tenés Yamaha, Kawasaki, KTM, etc. Y en general no se diferencia mucho en cuanto al motor, a la cilindrada, a la potencia, etc. Entonces empezás a trabajar, sí, con el producto aumentado, que es, yo te entrego un año de garantía, yo te entrego una financiación en 60 cuotas fijas, yo te entrego un descuento por pago contado. Empezás a jugar otras cosas que además traten de hacer que quien se decida para tu lado, porque la verdad es que por ahí la paridad es muy importante. Entonces ahí empiezan a tallar también si tenés un service oficial, si tenés service postventa, todas estas acciones forman parte de lo aumentado. Si yo estoy, no sé, en Mercedes, y yo quiero comprar una moto, y tengo un concesionario oficial Yamaha en Mercedes, y el concesionario Honda más cercano está en Pilar, es muy probable que yo me decida por comprar una moto, una marca que a mí me facilite lo que estoy haciendo, salvo que sea un enfermo fanático de la marca y que yo me tome el tiempo para hacerlo servir en otro lugar y no me importe. Pero es un caso entre 10. O sea, en la medida que yo diseño estrategias que tienen por objetivo responder a esas demandas específicas, a esos beneficios esperados, y yo construyo un producto real que realmente da respuesta y solución a ese beneficio esperado, y además le agrego facilidades en todo el otro proceso, es mucho más sencillo, mucho más probable que el consumidor me elija a mí, porque estoy haciendo todo bien. Ah, perfecto, pero yo no cambio el producto en sí. O sea, lo que hago es agregarle otra cosa. Sí. Pero el producto... Si vos vas a cambiar algo del producto, forma parte del producto real. Ah, eso, es lo que no entendía. Si le cambiás Listo. colores, si le cambiás el material, qué sé yo, si en vez de plástico usás fibra de carbono, eso es producto real. No es una parte aumentada del producto porque vos mejoraste o modificaste la calidad de lo que el producto, sí. Ese es producto real. Y eso es lo que quiero que entiendan. Entonces, yo ante estos beneficios esperados, yo puedo tener diferentes respuestas. Hacer una moto para ruta con características específicas, puedo hacer una moto para competición, puedo hacer una moto para transporte y trabajo. Entonces voy dando, y dentro de estos segmentos yo siempre voy compitiendo. Y cuando empiezo a competir con diferentes marcas, diferentes cosas, tengo que empezar a diferenciarme con algunas cuestiones que tienen que ver con esto que decíamos, con la parte aumentada del producto, financiación, service, garantía extendida, etc. Y si quiero ir más allá todavía, trabajando con la fidelización de los clientes, etc., yo puedo crear comunidades. Gran parte de lo cual hizo muy bien Harley, por ejemplo. Entonces tenés toda la parte que ya se convierte en cultura. Y esto empieza de alguna manera a formar parte del producto básico, porque está dando respuestas a las necesidades esperadas o al beneficio esperado de pertenecer a algún grupo, de demostrar que vos sos parte de algún grupo. Y eso no lo vas a conseguir comprando una Rouser, por ejemplo, sin desmerecer lo que es esa marca, porque va a otro segmento. Pero digo, sí, entonces ahí vos ves y decís, cómo hay tipos que se gastan 40, 45 mil dólares acá en Argentina en comprarse una moto Harley. Y empezás a entender, cuando estudiás esos mercados, empezás a entender muchas de los esfuerzos adicionales que hacen para adquirir un producto determinado, y empezás a entender qué es lo que están comprando en realidad, más allá de la moto y toda esa cuestión de compran la alucinación o el sentido de pertenencia a un grupo determinado y de sentirse que pertenecen y participan de espacios cuasi exclusivos. Entonces eso es lo que nosotros tenemos que visualizar, entender, ir chusmeando en los diferentes mercados, empezar a entender por qué los usuarios compran o hacen esfuerzos adicionales por comprar determinados productos. Y me parece interesante que ustedes lo vean. Acá está un poco más desarrollado cuáles son los niveles de producto. El producto básico no tiene mucha vuelta, es el beneficio esperado.
no hay otra cosa. Yo lo tengo que identificar en cada segmento de mercado. Y en función de eso yo tengo que construir el producto físico tangible o el servicio que yo estoy dando que responda con variantes, con elementos como la calidad, estilo, diseño, la marca, el envase y embalaje que forman parte de lo que es el producto real. Y luego tengo, para diferenciarme cuando la competencia es mucha y el producto no es demasiado exclusivo, ¿cómo me diferencio para que me elijan a mí cuando está muy equilibrado toda esta parte de respuesta del producto básico y tangible? Empiezo a hablar de instalación, mantenimiento, servicio postventa, financiamiento, calidad de entrega, garantías extendidas, descuentos por pagos, en efectivo, contado, etc. Una serie de cosas que yo intento demostrar para diferenciarme del resto. Si ustedes, pero yo se lo digo de verdad, no soy exagerado, y lo puedo avalar con la experiencia en el trato con un montón de gente. En la medida que vos entendiste esto, entendiste todo. Obviamente tenés que hacer una estrategia de fijación de precio acorde que no te saque del mercado y que atienda al segmento que vos seleccionaste. Tenés que diseñar estrategias de comunicación que digan todo esto de la mejor manera y que llegue al público exacto con el cual vos querés trabajar. Tenés que diseñar canales de comercialización, de distribución, procesos logísticos que faciliten y mejoren y hagan fluida la dinámica de llegada del producto al consumidor. Todo eso lo tenés que hacer bien, pero podés hacer todo eso bien, pero si hiciste mal esto, no vas a tener resultados buenos jamás. Entonces, en la medida que entendieron esto, para mí, entendieron todo. Todo lo demás tienen para trabajar como quieran. Pero esto no hay muchas vueltas para, o lo entendés o te equivocás. Esto son clasificaciones de productos que uno va haciendo, son interesantes verlos, por lo menos para tener en cuenta las características, porque sabés que los mercados son diferentes, se pueden clasificar de acuerdo a la durabilidad o a si son tangibles o intangibles, entonces tenés los durables, no durables y los servicios, cuál es cuál. En función de esto, en general lo que vas haciendo, vas modificando los canales de comercialización, ¿no? La forma de comercialización, la forma logística de llegar al público. Pero es interesante tenerlo. La diferenciación entre bienes de consumo e industriales, un mismo producto puede ser a la vez un bien de consumo o un bien industrial, lo único que lo diferencia y de lo cual depende es si forma parte o no del proceso de producción. Simple, esto es un repaso, que algo que ya vieron. Entonces, la harina puede ser un bien de consumo o un bien industrial según cuál sea la finalidad con la cual lo adquieren. Acá dentro de los bienes de consumo tienen la tipología de uso común, de comparación, de especialidad, no buscados, los bienes industriales, materiales y partes, bienes de capital, suministros y servicios. Los atributos principales del producto físico real son la calidad, las características, el diseño y el estilo. Y en esto ustedes van a trabajar también para hacer aportes a la diferenciación. Miren, todo, absolutamente todo. Ustedes están en una habitación donde estén, donde se den vuelta, fíjense que todo tiene diseño. Mejor o peor, pero algún grado de diseño tienen. Fíjense, no sé, una puerta. ¿Por qué? Fíjense a la altura donde está puesto el picaporte. Que el picaporte esté puesto a la altura donde está puesto, ¿con qué tiene que ver? Con el largo de las manos y la facilidad de abrir. Con la costumbre, con el movimiento, con la facilidad de alcanzarlo. No te lo ponen en la parte de arriba de la puerta ni en la parte de abajo donde vos tendrías que hacer esfuerzos diferentes para esto. Tiene diseño y como eso, todo. Nosotros cuando estamos en clase, cuando estamos en aula física, yo les muestro en general, cuando vas ahora hay aulas nuevas en la universidad, pero antes que estaban con los bancos viejos, producto de 20 compras diferentes, uno tenía una variedad y un muestrario de bancos de pupitres. Entonces yo le decía, fíjense, identifican en un aula, en 40 bancos, identifican por lo menos 6 o 7 variables distintas. Entonces yo les preguntaba, ¿por qué eligen el que eligieron para sentarse? Que muchas veces no es por el lugar de ubicación en el salón, sino por el banco que eligieron. Yo en general elijo los que tienen asiento más grande para culo más grande, o sea, para estar más cómodo, no había mucha vuelta con esto.
Y en general cada uno, fíjense que hay algunos que son para zurdos, o el que es zurdo lo sufre hasta que encuentra uno donde pueda escribir sin borrarse lo que escribe. Y en general uno ve que cuando se hacen los procesos de licitación y de compra, el 5% de los bancos que se compran tienen que ser para zurdos. ¿Por qué? Porque está establecido que hay un 5% o un 10%, no me acuerdo ahora, de la población que es zurda. Entonces, los procesos de compra también contemplan estas cosas. Y esto tiene que ver con el conocimiento del mercado, de las características de los consumidores, de los usuarios que van a utilizar esos elementos. Y esto es lo que uno tiene que pensar. Hoy hablábamos también con la empresa esa y decían, por ejemplo, que sí, ya te doy la palabra, María del Pilar. Hoy decía que en general gran parte del diseño de los invernáculos para cultivo bajo cubierta se hacen en función del ancho del polietileno que va a ser la cobertura de esos invernáculos. No se hacen en función por ahí de las necesidades de plantación y eso. Nada, lo tienen que hacer para optimizar el uso del polietileno que van a utilizar como cubierta y como laterales. Y viene de 3 medidas distintas. Entonces, si vos haces algo diferente a esos anchos establecidos en el mercado, vos vas a quedar seguramente fuera porque vas a incrementar el valor, el costo del producto que vos estás haciendo porque está fuera de la métrica del mercado. Miren, hay algo que yo les quiero mostrar que está por acá abajo, que tiene que ver con envase y embalaje. Acá. ¿Vieron cuando ustedes, digo, para que podamos entender cómo funcionan algunas cuestiones en el mundo, cuando ustedes, yo les digo, entreguen en hoja A4, ustedes sabían que hay hoja A4, A3, ¿y saben por qué es esto? Uno puede pedir una hoja A4 acá, en Portugal, en Estados Unidos o en Inglaterra, y todo el mundo va a Sí, la misma entender medida. que el tamaño, el diseño de la hoja, el tamaño A4 es 210 por 297. Esa es la medida internacional, y todo lo que sea envase, embalaje, hasta llegar a los contenedores que van en un buque, están diseñados en función de la normalización de las medidas del papel inclusive. Y esto es lo que uno tiene que también conocer. Si vos decís, bueno, yo quiero diseñar, preparar o producir tal producto y tal o cual cosa, y vas a decir, quiero que me diseñes una caja para esto, te van a decir, mira, las cajas te las puedo hacer de tanto por tanto. No, las medidas para game y envase no, yo estándar te lo hago así. Si querés eso, es fuera de estándar, te sale 40 veces más el envase, 40 veces más el embalaje, desperdiciás espacio cuando haces la consolidación del container, todas estas cosas suceden. Entonces vos terminás adaptando los diseños a las normativas estándares, a la normalización, se llama así, es la normalización del envase y del embalaje, para realmente aprovechar y bajar los costos en todas las medidas. ¿Quién va a pagar 20 o 30 veces más por un envase o embalaje que va a cumplir la misma función por hacerla medio centímetro más chica o más grande? Si no, todo es desperdicio. Y esto sucede. Y muchas veces no lo tenemos en cuenta, pero son conocimientos que ustedes tienen que tener y tienen que saber que esto sucede así. Yo estoy mirando la hora, yo a las 19:01 empiezo mi examen. Así que tengo que cambiarme el chip y empezar a hablar de otra cosa totalmente distinta. Les puedo asegurar que esto me gusta mucho más, ¿eh? Esto como que me entusiasma de manera distinta. A ver, quienes querían hacer preguntas. Marco decía, el valor agregado me hace diferente de la competencia, sin ninguna duda, y veníamos hablando siempre, valor y conocimiento que uno va agregando, por eso nosotros hablamos de ofertas de valor al mercado. Decime, Pilar, o ya te hice olvidar de lo que querías hablar. No, medio que en un momento me olvidé, pero para volver a ponerlo en contexto, era con el tema de por qué los bancos, si había un montón de bancos, y el estudio que se hace en torno a eso me desbloqueó un recuerdo. Yo trabajo con una empresa que hace posicionamiento de productos en las góndolas. Oh, la parte más divertida. Es genial. Y me acuerdo de la dueña, me dijo una vez un dato que
que eran las alturas promedio para determinar la cotización del producto en la góndola, porque vos lo podías ver de diferentes perspectivas, y ella me mostraba cómo lo mirábamos y me decía, vos tenés la altura promedio justo el promedio de la altura. Fíjate cómo ves el producto. Fíjate cómo ves el que está allá arriba. Era genial. Y también es eso de la accesibilidad del producto en la góndola. Sí. Eso ese recuerdo me lo desbloqueó con lo de los bancos, profe. No, es que está buenísimo. Bueno, eso podríamos dar una clase específicamente. Es más, si estuviésemos presencial, me encantaría ir a hacer un recorrido por un supermercado cualquiera y ver dónde te ponen los productos. Primero, ya lo hablamos el otro día, no haces el recorrido que vos querés, sino el que te hacen hacer. Para ir a buscar un producto de primera necesidad, vos tenés que recorrer todo el supermercado, una punta a la otra, y te cruzás 1000 volucompras, y tenés los estímulos, la luz, los tiempos, las cosas, etcétera. Y si vos no sos un tipo consciente, metódico, preparado, etcétera, y tenés el sí fácil, terminás endeudado hasta los ojos. Y esto pasa, entonces tenés la puntera de góndola, tenés la puntera de las cajas de cobro, tenés la iluminación, los valores para las empresas pagan por el lugar a donde ubican el producto. Entonces, muchas veces vas a ver que los productos que están a la altura del ojo y de la mano, de la facilidad de tomarlo en situaciones donde vos estás apurado, tenés dos cosas. Tenés en general las marcas del supermercado o el hipermercado. Además, vos mirás todo, más o menos son todo el mismo color, fíjate, y hagan el ejercicio de ver la góndola donde están las latas, no son latas, ya son los packs, los tetra de tomates. Tienen todos más o menos los mismos colores, algún desencajado dijo, me quiero diferenciar y lo puso negro, pero la mayoría son verdes y rojos. Y esto también hacen a la competencia, competitividad, etcétera. Y cuando además del envase le metiste una marca, vos lo que estás haciendo con eso y la comunicación que haces con eso es posicionarte para facilitar el proceso de compra del consumidor que va a comprar y va a buscar de modo no demasiado, donde no da demasiadas vueltas y está apurado y no hace un análisis exhaustivo de leer la composición de cada una de las marcas que están ahí. En general eso lo logran las empresas con la comunicación, con educación al consumidor, con un montón de otras cuestiones, pero hagan esos ensayos para poder ponerse del otro lado del mostrador, como yo les digo, y vean cómo las empresas hacen que ustedes tomen decisiones de adquisición de productos. ¿Y cómo juegan con esto? O sea, los productos que están abajo de todo, en el estante de abajo de la góndola, yo no los agarro más porque me suben con una grúa, pues me agacho y no me vuelvo a mi posición original erguido. O los que están más altos, bueno, yo generalmente llego, pero uno ve que la gente promedio tiene la altura de los ojos a 1,58 m, y esa es la altura promedio del consumidor argentino. O de la gente por lo menos Claro. que va a comprar a los... El femenino es 1,59 y el masculino es 1,72, si no me Sí, mal recuerdo. más o Promedio, menos, más o menos, y según la edad, a medida que vamos creciendo nos vamos achicando. A mí la otra vez yo fui al médico y me dice, ¿cuánto medís vos? Y yo le digo 1,83, me mide 1,81. Digo, está mal el coso, no, flaco, vos estás más grande, más viejo, y te vas achicando, las vértebras se van uniendo y vos te vas achicando. Entonces, más o menos por ahí pasan las cosas. Pero sí, estos son todos, se llaman estudios ergonométricos. La ergonometría es el estudio de las posiciones del cuerpo, la figura humana. O sea, ¿se acuerdan ustedes? ¿Vieron el muñequito, el dibujo más conocido de Leonardo da Vinci, del hombre, las proporciones del hombre? Bueno, a partir de eso, casi todos los diseños que se realizan se hacen así. Miren, yo me acuerdo, les cuento esta anécdota y después charlamos un poquitito para ir cerrando la clase. Me acuerdo de ir a exposiciones a mediados de los años 80, principios de los 90, y había exposiciones de la máquina herramienta, ¿no? Y en un rincón, antes de las puertas de los baños, entre donde estaban las confiterías y los baños en general, vos veías stand grandes de chinos, con camisas, pantalones, textiles, etc.
y te invitaban a que te pruebes y eventualmente te regalaban algo. Y yo decía, ¿qué hacen estos acá? Y después te das cuenta que ellos querían la configuración, en ese momento se hacían más o menos así los estudios de mercado, y ellos sacaban las proporciones del el usuario, el cliente argentino, y yo me ponía una camisa de las que hacían los chinos, y me quedaba de espalda, la tenía como el increíble Hulk, que la iba reventando así, y las mangas me sobraban 20 centímetros, porque estaban hechas para los cuerpos de ellos, que eran brazos recontra largos, espaldas finitas chiquitas y bien derecho. Yo cuando era joven tenía una espalda más o menos grande, ahora tengo la panza más o menos grande, y tenía los brazos más o menos normales, pero esto me sobraban 20 centímetros. Entonces, en función de eso, después los chinos nos invadieron todo y en el mundo iban haciendo lo mismo. Y vos ibas a exposiciones así, a la rural, y tenían su stand, y vos veías 20 chinitos clavándote camisa así, queriendo correrte para ponerte camisa. Y los flacos hacían unos estudios de mercado fenomenal, inundaron el mercado. Cuando en esa época no se hablaba de la confección china que inundaba el mercado, recién ahí arrancaban fuerte a vender por todos lados, pero con ese trabajo. Entonces, el hecho del conocimiento de las particularidades de las personas que van a ser nuestros clientes son fundamentales. Y esto tiene que ver, volvemos a la segmentación de mercado, fíjense la importancia de lo que veíamos medio en el aire, y esto es así. Esto que vos dijiste, Pilar, recién, de la altura que te indicaron, la altura promedio de cuando la gente va a hacer las compras, etc., ahora casi no se utilizan como se usaban hace 20 años atrás los focus group. Ahora tenés cámaras y tenés gente que cada tanto evalúa los comportamientos de los consumidores frente a la góndola. Si me vienen a mí se hacen un picnic, porque yo me recontracaliento, porque además quien va apurado, vos tenés el producto acá y la indicación del precio generalmente está corrido del lugar y no corresponde con lo que está ahí. Entonces yo me caliento y les tiro todo. O le saco la etiqueta y se la llevo a la caja si tengo tiempo para hinchar un rato. Pero estas cosas también pasan. Entonces vos decís, che, yo lo vi en la góndola a tal precio. No, ese era el producto de al lado, fíjese el código de barra. No veo una mierda, no tengo los anteojos puestos para andar mirando, ni el tiempo para mirar el código de barra de 18 cifras. Mire las últimas 3 terminaciones, aunque sea. Bueno, estas cosas tienen que ver con eso. Y uno, a ver, esto que yo les estoy diciendo ahora, imagínense cómo cambió todo esto, que cuando estamos yendo a los mercados internacionales, pasa exactamente lo mismo, no es diferente a lo que pasa acá. El modo de actuación de un hipermercado como Carrefour actúan igual en Carrefour acá, en Carrefour en Francia, lo que pasa es que allá los consumidores por ahí están un poco más educados y son más exigentes, y quienes deben controlar, controlan de un modo más serio y exhaustivo. Pero habitualmente el modo de actuar de estas grandes superficies comerciales son las mismas en todos lados. Y como eso todo, los concesionarios más o menos lo mismo. O sea, estamos inmersos en una cultura global como consumidores, tenemos todo al alcance de la mano, hay mucha competencia, pero tenemos que estar más educados para poder saber elegir. Y ustedes, que lo van a usar profesionalmente, todas estas herramientas, tienen que saber que todo eso se estudia. De ergonometría y de ergonomía podemos hablar una clase completa con especialistas, y se van a sorprender de la cantidad de cosas y productos que salen con el reconocimiento de las formas del cuerpo humano, y que tiene que ver con el diseño que yo haga de acuerdo a los segmentos con los cuales trabaje. Si vamos a hablar de normalización, de estandarización, eso ustedes escucharon hablar de las normas ISO en algún momento. Las normas ISO son procesos estandarizados que apuntan a tener un nivel determinado de calidad. Vos cumplís con normas ISO. Normas ISO no es sobre los productos, es sobre los procesos. Entonces vos normalizás, estandarizás procesos para poder hacer todos los productos con una calidad determinada que esté dentro del cumplimiento de estas normas. Por eso son importantes, y por ahí son cosas que ustedes por ahí, si tienen inquietud, traten de verlo, porque les hace un aporte enorme a la visualización de las posibilidades comerciales que se les abren en el mundo. Chicos, son las 19, me encanta hablar esto, estoy desesperado por seguir la clase, pero lamentablemente los tengo que dejar y espero que me vaya bien.
Suerte, éxitos. Gracias. Mucha suerte, profe. Más que Éxitos. suerte le puse mucho sudor, sangre, sudor y lágrimas, además de la suerte que siempre es necesaria. Tal cual. Les mandé un mail, pregunten lo que necesiten, repasen por ahí, en algún momento nos tomamos un ratito porque estas cosas me interesa mucho hablar de la parte de marca y la diferenciación con marca, la diferenciación a partir del envase y comunicación a partir del envase y el embalaje, y sobre todo el trabajo de adaptación del producto, que es la otra presentación. Chicos, los abandono. Perfecto. Gracias Chau, por chau. todo. Nos estamos viendo el sábado. Profe, hasta el El sábado. sábado. No, profe, Chau, chau. hasta Chicos, gracias.